nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios incidentes ocurrieron este fin de semana largo. Recomendaciones para iniciar bien el año con nuestra alimentación. Se conoce el primer bebecito del año 2024 en Aruba. Detonación de pirotecnia acaba en tragedia en el Perú. Plan retorno en Colombia afecta importantes vías. A esta hora y como todos los días, me place darles la bienvenida a todos ustedes, nuestros queridos televidentes, a una nueva emisión más de Primera Plana con Alejandra Forero, siendo nuestra primera emisión oficial de este año 2024. Desde ya queremos desearles a todos ustedes, nuestros televidentes, que tengan un año 2024 lleno de muchísima prosperidad, sobre todo de mucha salud, de mucho amor, nuestros mejores deseos y sobre todo que nos puedan seguir acompañando todos los días en nuestras emisiones de Primera Plana. Como siempre, empezamos con noticias locales y después de venir de un fin de semana largo, ocurrieron varios accidentes en la isla, así que durante estos días vamos a ir a hacer un recuento de estos hechos que ocurrieron. Como era de esperarse, varios incidentes ocurrieron en Aruba durante estos días de festividades. Uno de ellos ocurrió en Santa Cruz, en donde allí, según lo que indicaron en la parte de abajo de la rotonda, personas que estaban pasando vieron que se estaba incendiando una casa por completo. De inmediato, estas personas le dieron una mano y llamaron a la policía. Los bomberos, conjuntamente con las autoridades, se dirigieron al sitio y a la llegada de la primera unidad, tanto de la policía como de los bomberos, se encontraron esta casa completamente bajo un incendio de punta a punta, con unas llamas que estaban alcanzando hasta el techo. Solicitaron también la presencia de la ambulancia debido a que dos personas de una edad estaban levemente heridas con algunas quemaduras en su cuerpo. Con los camiones lograron lanzar cerca de 1,000 galones hasta casi 4,000 litros para poder dominar este incendio, mientras que los tanques se presentaron también para darles una mano. Es lamentable ver lo que ocurrió y allí como esta familia lo perdió absolutamente todo. La Oficina de Gestión de Ayuda a las Víctimas estuvo presente, en donde Janine le brindó la asistencia a ambas personas de edad debido a que se quedaron sin casa y ahora pues ellos tendrán que arreglar los asuntos del hospital y ver quizá que algunos departamentos de gobierno les puedan ayudar. Entre tanto, en otro hecho que ocurrió recientemente, una dama perdió el control de su vehículo y se fue en contra de un cura de una casa ubicada en la parte de Sabana Libre. Allí, según lo que indicaron las autoridades, esta joven, que venía manejando un Suzuki Swift, por algún motivo perdió el control y se estrelló en contra de la pared de esta casa. Los habitantes del sector fueron quienes escucharon este fuerte ruido y allí se dieron cuenta que este vehículo estaba pegado en esa pared. Llamaron a la policía y se dieron cuenta de lo que había ocurrido. En este giro peligroso en Sabana Libre, que no es la primera vez que ocurrió, allí se presentó este accidente. Según lo que indicaron, fue una joven que ocasionó este accidente. Sin embargo, afortunadamente, ninguna persona resultó herida. Y como todos sabemos, ya estamos en este 2024, año de muchas metas, de muchos logros por cumplir y seguramente de pronto de tener cambios en nuestros hábitos. Y no solo nos referimos quizá a iniciar el gimnasio, ejercicios y demás, pero también para tener una buena alimentación. Por ese motivo tenemos las recomendaciones por parte de Aruba Health Lifestyle Center para así poder tener un mejor estilo de vida y lo que comemos. Ya estamos en este 2024, hoy es 3 de enero y con eso es importante tomar pasos firmes, pasos definidos y saludables para tener un mejor estilo de vida y no solamente para lucir mejor, pero también para vernos mejor de una forma física y mental. Por ese motivo, Healthy Lifestyle Center Aruba quiere guiar a la comunidad para que lleve un estilo de vida más saludable, para que tengan un año con mucha salud, energía y felicidad. Por ese motivo, ellos les van a guiar no solamente cuáles son los pasos importantes y necesarios para tener diferentes rutinas y no solamente hablando de los aspectos físicos, en este caso ejercicios, rutinas de gimnasio y demás, pero también lo más importante, lo que consumimos diariamente. Esos pequeños cambios que se pueden conocer como hábitos podrían ayudarnos a tener un mejor estilo de vida mucho más saludables. ¿Cuáles son esos tips, estas recomendaciones? Pues este lugar conocido como Healthy Lifestyle Center nos va a poder guiar y nos va a ayudar a tener un estilo de vida más saludable. Recuerde que podrán comunicarse al 564-0760.
Entre tanto, estábamos esperando conocer quién sería el primer bebecito del 2024 y el Hospital Horacio Oduber allí lo recibió con partera y enfermeras. El bebecito Kisayon Capellán Bolívar se conoce como el primer bebé de este 2024. El Hospital Horacio Oduber le da la bienvenida a Kisayon, el primer bebecito del año 2024. Es una tradición que en Aruba estemos pendientes de quién se convertirá en el primer bebé del año y para este 2024 resultó ser un niño. Ante uma cor bela e vice em caso urgente, pues veio aqui para um hospital. Ela nasce 4 e meia de madrugada. Un momento festivo para Aruba y también para la familia del Hospital Horacio Oduber. En el primer día del 2024, allí se le pudo dar la bienvenida a Kisayon Capellán Bolívar junto a sus padres Kimberly y Argenis. Gracias al equipo dinámico de maternidad del Hospital Horacio Oduber por la guía recibida durante el proceso y después también del parto. El último bebé del año 2023 fue una niña que nació a las 8:18 de la noche y después Kisayon no nació allí, según lo que indicaron todavía. Los bonitos sonidos del bebé allí resonaron en el piso. Un próspero 2024 para la comunidad de Aruba lleno de felicidad y salud son los deseos de la familia completa del Hospital Horacio Oduber. ¡No sean parte! Empezamos nuestra ronda internacional en el Perú con una pirotecnia que lamentablemente terminó en tragedia. Cámaras de seguridad, como ustedes lo pueden ver, grabaron el momento exacto en estas detonaciones que por lo menos dejaron 12 personas heridas. Estas son nuevas imágenes que muestran los momentos previos a la detonación de una granada y pirotécnicos en un mercado de San Martín de Porres. Explosión que dejó 12 heridos, entre ellos 2 policías, uno a punto de perder el ojo izquierdo. La detonación ocurrió cerca de las 6 de la tarde del último domingo, a tan solo unas horas de la fiesta de Año Nuevo. Como se observa en las cámaras de seguridad, previo a la explosión a las 5:37 llegaron 2 policías para intervenir a un vendedor ambulante que en la parte trasera de su mototaxi azul ofrecía pirotécnicos. Le revisan varias cajas, mientras tanto personas siguen realizando sus compras en otros puestos del mercado. El comerciante le entrega al policía una bolsa azul. Minutos después se registra la fuerte explosión. Compradores, comerciantes, todos corren para ponerse a buen recaudo. Testigos contaron cómo reaccionaron ante la detonación. Fue una explosión muy fuerte y remeció el edificio, ¿no? Y tratamos de acudir a las personas que estaban accidentadas. Entre ellos habían varios heridos, fracturados y con heridas bastante graves, quemaduras entre ellos, ¿no? La verdad que sí, justo era el día de Año Nuevo, había personas que hacían compras, familias que hacían sus cábalas, sus compras de lo que es alimentos para la cena, y de verdad había muchos niños. Además de los heridos, también resultaron afectados los dueños de la botica ubicada en la misma esquina de la explosión. Las ventanas quedaron destruidas. Cambiando de tema, y uno de los tópicos principales de lo que fue el 2023 y según lo que pinta este 2024 será de la misma forma, es de la situación migratoria en los Estados Unidos. Allí, según lo que indicaron las agencias federales en los Estados Unidos, se prevé que para este año continúen otorgándole la potestad a los policías para poder no solamente detener a aquellas personas que no tienen su documentación legal. En silencio continúa la gobernación de Texas sobre el futuro de SB4, la ley que entrará en vigor el 5 de marzo y que permitirá a autoridades locales detener y judicializar a extranjeros que no puedan demostrar su presencia legal en el país. Si no ha confirmado antes del 3 de enero de 2024 que Texas suspenderá la aplicación de la SB4, Estados Unidos buscará todos los recursos legales apropiados para garantizar que Texas no interfiera con las funciones del gobierno federal.
El gobernador republicano Greg Abbott ha dicho que Texas intenta salvar a Estados Unidos de las políticas migratorias implementadas por el presidente demócrata Joe Biden. Expertos prevén que el caso será dimitido en instancias judiciales en medio de un activo ambiente político previo a las elecciones de noviembre. Esta es la oportunidad para el estado de Texas de hablar sobre cómo la administración Biden está minimizando sus responsabilidades para hacer cumplir las leyes de inmigración. Texas no estaría innovando en la detención a migrantes, pero las consecuencias serían a una escala distinta. Lo que el gobernador ha hecho como parte de la operación Lone Star es establecer y reutilizar centros de detención para arrestar a personas y judicializarlas por invadir tierras privadas. La SB4 haría innecesaria la cooperación de dueños de tierras privadas para que autoridades hagan allí la detención, pues esta cobija todo espacio público del estado. Según datos de Patrulla Fronteriza, durante el año fiscal 2023, cerca de 2,5 millones de migrantes fueron detenidos en la frontera sur del país. Nos vamos a Colombia, específicamente a Cartagena, porque el alcalde está haciendo diferentes redadas y caminatas por algunos sitios emblemáticos de esta ciudad para poder mirar y que no se esté registrando delitos sexuales en contra de menores de edad, aquellas niñas que lamentablemente también las tienen trabajando en la prostitución. Los operativos en las calles y establecimientos del centro histórico se reforzaron. Vamos a estar haciendo visitas para hacer control a ruido, para revisar que no haya menores de edad en esos establecimientos, y ya saben que el decreto 02 que pudimos firmar ayer plantea la necesidad de control vial, de control de algunas actividades de comercio en el centro, y hay una disposición clara de prohibir en algunos espacios públicos de la ciudad el ejercicio de la prostitución. También se pondrá en funcionamiento la Casa de Protección al Consumidor, la cual estará habilitada en el primer piso de la alcaldía. Cualquier tipo de información de un cartagenero o un turista que nos visite, y también la posibilidad de reaccionar rápido y responder ante cualquier eventualidad. En donde estará tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los agentes prestadores de servicios como Fontur, como Procolombia, como Colombia Productiva, la defensa de los derechos de las mujeres y los niños con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La gobernación apoyará al distrito para mejorar la seguridad. Con más cámaras, con reconocimiento facial, con LPR, con un centro de mando y control unificado para el centro histórico de Cartagena. Hasta el momento, 5 establecimientos del centro histórico han sido cerrados por no contar con certificados de bomberos, plan de contingencia, salidas de emergencia y documentación requerida para su funcionamiento. Y nos quedamos en Colombia porque, como sabemos, las festividades de fin de año, ya eso quedó en el pasado, y ahora pues empieza el plan retorno. Son muchas las personas que están devolviéndose a sus hogares para poder iniciar una vez más jornadas escolares, de trabajo y demás, pero sin embargo los trancones en las principales vías es lo que se ha registrado. Más de 984.000 vehículos ingresaron a la capital del país durante el puente festivo de fin y comienzo de año, según la Secretaría de Movilidad, con restricción de pico y placa regional que finalizó el día de ayer a las 8 de la noche. Tan pronto la medida fue levantada, el tráfico aumentó y los trancones en la ciudad empezaron a desesperar a los conductores que ingresaban por la autopista sur a Bogotá. Llevamos 9 horas. ¿Mucho trancón? Mucho trancón, demasiado. ¿En qué sector ves más? Todos. La entrada a Bogotá está peor. Tengo que desviarme bien por Cibata porque no hay por dónde más. Varios conductores prefirieron tomar carretera durante la noche para evitar congestión, pero la jugada no salió como esperaban. Venimos de Melgar, pero pues bastante congestión. Llevamos 5 horas aproximadamente. Entonces pues ahí, por lo que la vía está en arreglo, hay muchas partes cerradas. ¿Prefiere viajar de noche para evitar trancones y sin embargo se los encuentra? Esa era la idea, pero sí, pues bastante congestión. Los trancones por el plan retorno han generado que conductores y viajeros demoren hasta el doble de horas en sus trayectos. La situación se complica en el Medio Oriente después de una detonación que ocurrió en el área de Beirut, y allí, según lo que indicaron, acabaría con el líder que se encuentra desconocido como Hamas. El informe es de La Voz de América.
Una explosión en Beirut, capital del Líbano, mató al número 2 de Hamas, Saleh al-Arouri. Así confirmó el grupo militante palestino, quien dijo que el estallido fue llevado a cabo por un dron israelí y que allí fallecieron también otros 2 líderes del brazo armado de Hamas. Al-Arouri fue martirizado en una incursión sionista. Israel se negó a comentar sobre si perpetró el ataque, pero corroboró la muerte de Arouri. En X, uno de sus ministros escribió que sí, todos sus enemigos perecerán, Israel. De confirmarse la responsabilidad israelí, podría marcar una escalada importante de este conflicto de Medio Oriente, dado que Hezbollah, el grupo militante libanés cercano a Hamas, prometió responder a ataques israelíes en el Líbano. Naciones Unidas envió un mensaje a todas las partes. Pedimos la máxima moderación a todas las partes. No queremos ninguna acción precipitada que pueda desencadenar más violencia. Por otra parte, Israel dijo que se defenderá ante la Corte Penal Internacional después de que Sudáfrica le acusó de perpetrar un genocidio de palestinos en Gaza. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Las mascotas pueden ayudar a tener mejores hábitos saludables. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wiki data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Bingunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vou acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiência nos prêmios, estadia no hotel e muito mais. Sem olvidar de nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao MS Pasina Botambe Haya por momento ganador. Hacibocos, da Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, da Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Con más información a través de Primera Plana. Sabemos, y como lo habíamos mencionado, hay muchas personas que tienen cambios en la parte de hábitos, de alimentos, de ejercicio y demás, pero también, según lo que han indicado algunos estudios, dicen que podemos tener un amiguito de 4 patas. Los animales, las mascotas, entre ellos los perros, pueden ayudarnos a tener mejores hábitos en la vida. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es 2024 y si busca hacer un cambio saludable en el nuevo año, un amigo peludo podría ser justo lo que necesita. Hay una variedad de formas en que las mascotas juegan un papel para ayudar a las personas en los días festivos, durante el año y realmente toda la vida. Stephanie Filer de Shelter Animals Count dice que las mascotas pueden motivarlo a moverse, ya sea salir a caminar con un perro o gato o jugando en el patio de atrás. Mantenerse activos puede beneficiar a ambos. Filer dice que los animales también pueden ayudar a mejorar la salud mental. Haga espacio para conectar socialmente, no solo con su mascota, sino con los que pueda conocer mientras está de paseo. Puede socializar con otros dueños de perros, puede conectarse más con sus vecinos, realmente ayuda a reducir el aislamiento.
Si su propósito es comer saludablemente, hay muchos alimentos que son buenos para usted y para su mascota. Solo investigue qué frutas, vegetales y proteínas son seguras. Eso puede ir desde zanahorias y judías verdes y manzanas, y luego, sabes, pescado y pollo. Hasta para los gatos, ellos disfrutan pequeñas cantidades de salmón y huevos y pollo y pavo y queso y todo tipo de cosas. Finalmente, Filer dice que salvar a un animal puede ayudarlo a sentirse bien en el nuevo año. Ya sea con adopción o crianza temporal, traer un animal que necesita un buen hogar es algo que definitivamente podría darle un sentido de orgullo y también mejorar su salud mental. Y empezamos nuestra sección de las más virales en este 2024 con esta imprudencia que ocurrió en Santa Marta, en Colombia, como un joven en una motocicleta estaba arrastrando un colchón, pero allí, según lo que indicaron y como se ven en las imágenes, un joven también venía en este colchón arriesgando su propia vida. Una imprudencia vial, por más mínima que sea, puede causar la muerte de una persona y por eso se debe ser muy responsable a la hora de manejar o de cruzar. Sin embargo, esto parece importarle poco a un grupo de jóvenes que cometieron una irresponsabilidad en una calle en la capital del Magdalena. A altas horas de la noche, varios jóvenes optaron por hacer un juego o un reto muy peligroso, el cual consistió en arrastrar un colchón con una moto, pero con una persona acostada en el elemento que es usado para dormir. El recorrido lo hicieron los jóvenes en una avenida principal de Santa Marta, en donde en el momento de la arriesgada maniobra se observan taxis y otros vehículos movilizarse por la vía, por lo que la ocurrencia pudo haber terminado mal. En este video, que tardó cerca de 1 minuto, se oye la risa de quienes se burlan del acto y al tiempo graban la escena, al parecer subidos también en una moto. Finalmente el trayecto termina cuando el motorizado, que arrastra el colchón con una soga atada al vehículo, dobla por una esquina y frena su marcha. Hablemos de noticias más positivas. Les presento a este joven de 13 años que vive en los Estados Unidos y se ha convertido en todo un ejemplo, pues él, a pesar de su corta edad, trabaja para ayudarle a sus papás. ¿Qué hace? Limpiando las canecas en el vecindario. La historia viral de Anthony González está siendo ampliamente difundida. Es un niño con apenas 13 años que trabaja en servicios generales y comparte contenido con orgullo en las redes. Se hace llamar The Garbage Kid en Facebook, que significa el chico de la basura. Es un aficionado al béisbol, entrena este deporte y dice que su sueño es lavarle la caneca de basura a su jugador favorito, José Altuve. Lavarle la caneca, sí. Anthony se ha vuelto viral porque es un adolescente que se ha ganado la vida lavando los recipientes en los que se deposita la basura y los habitantes del barrio en Houston, en Texas. Primero pensé que realmente no sería tan difícil limpiar las canecas y eso cambió tan pronto como vi el primero, según indicó el menor. El niño ha buscado la forma de ganarse bastante dinero con esta actividad y se ha vuelto bien famoso en redes. Cobra a los clientes $10 por cada caneca y se demora entre 30 a 40 minutos para limpiarlas y es un perfeccionista. Me lo tomo muy en serio, tengo que limpiarlo a fondo, dice. Su historia se suma a muchas de superación personal. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Compra y Pampers, quienes oficialmente y como siempre ellos lo hacen de tradición, esperan conocer el bebito del año. Y en esta oportunidad Zion recibió 1 año tanto de pañales como también de pañitos húmedos y que de esta forma puedan no solamente ayudar a sus papás, pero también con esta bonita donación por parte de Compra y de Pampers. Compra en Vey conjuntamente con Pampers, como siempre es tradición, hicieron una bonita donación al primer bebecito del año. Ana María Ramírez, la brand manager de Compra, estuvo allí presente en el Hospital Horacio Oduber en el primer día del año para felicitar a los padres por tener al primer bebecito del 2024 en Aruba, Zion Capellán Bolívar. Nosotros de Pampers sabemos la alegría que un bebé trae no solamente en la vida de sus familiares, pero también de sus padres y a toda la familia. Felicitaciones, según indicó Ana María, y allí no solamente las palabras de elogio a todo el equipo que colaboró con la llegada de este primer bebecito, pero también sabemos que gracias a esta bonita donación de 1 año de pañales Pampers y también de pañitos húmedos, esta familia no tendrá que preocuparse por 1 año de estos productos, sino que gracias a esta bonita donación y a esta contribución por parte de Pampers Aruba y también de Compra.
nuestra emisión de las mascotas de Alejandra y les presento a esta águila, quien se dio cuenta que de pronto un gatito que estaba al interior de un vehículo iba a ser una presa fácil. Sin embargo, no se dio cuenta que tenía un vidrio y que allí no logró atraparlo. Un video protagonizado por un águila y un gatito se ha hecho viral. En la grabación se evidencia un intento fallido del ave rapaz por hacerse una presa aparentemente fácil, el pequeño gato. Pero las apariencias engañan y el panorámico de un carro dentro del cual estaba el gatito se convirtió en el abismo insolable para el águila cazadora. Mientras el gato en su inocencia no parecía ni oler el peligro. Son millones las reproducciones que acumula este video del águila y el gato en las redes sociales. Sabemos que en este mundo pues ahora hay muchos cambios a nivel tecnológico y en Dinamarca hay un restaurante que allí las personas, los clientes pueden hacer su pedido a través de fichas de Lego y después cuando les entregan el pedido es un robot. El video publicado por el usuario Viajando Nuestra Vida capturó la visita del influencer a un restaurante ubicado allí en Dinamarca. El clip tiene más de 7 millones de visualizaciones y lo que lo hace especial a este establecimiento es su enfoque pionero en la presentación y preparación de los platos utilizando el icónico juego de Lego. Según el relato, el proceso de pedido se inicia con las fichas de Lego, donde cada color y cada forma corresponde a un plato específico del menú. Debes colocar las piezas de los platos que quieras en un cartucho y según compartió. Una vez se completa la selección, el cliente introduce el cartucho en una máquina especial. Si todo está bien, unos mini chefs de Lego lo empiezan a preparar. Después, unos robots son los que entregan la comida. Nosotros acá en Aruba vivimos en un extremo paraíso, rodeado de hermosas playas, de un cielo azul, pero también de un mar increíble. Y sin embargo, para algunas personas esto podría ser el sueño de sus vidas, como la historia que les tenemos a continuación. Un papá y una pequeña recibieron el mejor regalo de este fin de año, conocer el mar por primera vez. En una sorprendente muestra de amor y gratitud, Facundo decidió darle a su padre y a su hermana un regalo que conmovió a los usuarios con una carta que decía: para un superhéroe que no tiene capa, pero siempre está cuando más lo necesito. El joven entregó un misterioso paquete. En el interior allí se dieron cuenta que tenían tiquetes para viajar al mar, cosa que nunca habían conocido. Las lágrimas comenzaron a fluir por las mejillas del papá cuando se dio cuenta que estaban a punto de embarcarse en las vacaciones. Van a conocer la playa por primera vez. El padre y la hija no pudieron contener la emoción y se abrazaron. Y los dejo en nuestra primera emisión del año 2024 con los fuegos artificiales que adornaron nuestro cielo durante esta temporada de fin de año. El 31 de diciembre en Aruba se gira en torno a los fuegos artificiales. Con este fuego, color y un impecable también demostración de lo que son esta pirotecnia, allí tanto residentes como también los turistas pueden disfrutar de lo que trata este día tan especial. La pólvora está en el ambiente y no solamente para recibir el nuevo año en la isla, sino que también se disfruta de una forma distinta. Durante estos días los fuegos artificiales se venden legalmente en la isla, pero tan pronto como se pone el sol en la víspera del año, los cielos de Aruba comienzan a brillar con coloridos fuegos artificiales en los vecindarios. A medida que se acerca la noche, el espectáculo aún es más increíble, con exhibición impresionante, acompañado de muestras profesionales producidas por diferentes hoteles. Y es que, como vemos en las imágenes en distintos puntos de la isla, locales y turistas lograron disfrutar de una noche iluminada, hermosa, en donde los fuegos artificiales fueron los protagonistas. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir como siempre. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.